Hola, soy Pablo Matamala. Este ya es el cuarto video de esta serie sobre levantamiento, gestión y gobernanza de riesgos. Hoy veremos la tercera parte del tema de teoría de riesgos asociada a accidentes normales. Hoy vamos a ilustrar con un ejemplo, en un análisis un poquito más profundo, de un caso real en el que estuve involucrado, que creo que grafica bien lo que es, por un lado, la teoría de accidentes normales y también lo que he mencionado varias veces sobre transacción de riesgo. Bueno, se trata de una instalación de recuperación de solventes. Yo particularmente me vi involucrado en la construcción de dos de este tipo de instalaciones y en una en particular me tocó operarla durante varios años. Este tipo de instalaciones está asociada a fábricas de envases flexibles, donde se fabrican envases como los que se ven en la imagen, principalmente destinados al mercado de alimentos y un porcentaje un poco menor a productos de aseo y limpieza. Son envases que siempre tratan de lucir mucho el producto, por lo tanto la imagen y lo que es por lo tanto, así asociado al proceso de impresión es muy relevante. Y para la impresión de estos productos se usa una gran cantidad de tintas, todas basadas en solvente. Y una vez que se aplica la tinta en el sustrato donde se va a imprimir la imagen, la imagen de la tinta debe ser secada y por lo tanto el solvente evaporado. Entonces una instalación relativamente normal puede generar hasta 2.000 toneladas al año de solvente y que del punto de vista ambiental son conocidos como compuestos orgánicos volátiles, COVs, y estamos hablando de una gran cantidad, 2.000 toneladas al año no es menor. Y por otro lado, también desde el punto de vista económico es un tema importante para este tipo de industria porque son productos relativamente caros, 1,2 dólares por litro y más en muchos casos. Los principales solventes son, digamos, entre el 50 y el 80% de acetato de etilo, algunos alcoholes como etanol, eh, alcohol isopropílico y otros solventes en menores cantidades. Y la recuperación de solventes básicamente capturar estos solventes cuando son evaporados, pasarlos a través de un sistema de filtros con carbón activado, regenerar esos filtros para liberar el solvente en estado líquido, una mezcla de solventes, y esa mezcla líquida llevarla a un proceso de destilación. Entre los principales beneficios asociados a este tipo de recuperación de solventes tenemos el tema ambiental, evidentemente porque se reducen drásticamente las emisiones de estos COVs, pero también hay un tema económico, como lo mencioné antes, dado que uno puede ahorrarse gran parte de la compra de solventes. Incluso en los solventes principales puede llegar hasta un 100% de reemplazo, por lo tanto el solvente se recupera, se captura, se recupera y se vuelve a usar en el proceso y uno puede dejar de comprar ese solvente. Este tipo de plantas se instala en instalaciones más o menos grandes, donde la recuperación de inversión puede ser entre 3 y 4 años, y eso lo hace un proyecto bastante atractivo desde el punto de vista económico. Aquí un ejemplo bien estándar. En la imagen de la izquierda tenemos una instalación, una vista aérea. En el lado izquierdo, ese gran edificio que se ve es la fábrica de envases. Y el sector que está indicado como impresora es donde se produce la mayor parte de estas emisiones de solvente evaporado. Se alcanzan a ver unos pequeños ductos que se unen a uno central y que llega hacia uno más grande, hacia el lado derecho, donde dice ducto de captura. Ese ducto es el que se instala para conectar las emisiones de la planta, de la fábrica de envases con la planta de recuperación de solventes, que es la instalación que se ve al lado derecho. Después en el lado derecho extremo también una imagen de este tipo de planta. Como se ve es una planta química, no es pequeña la instalación. Lo que quiero graficar con la vista aérea es que claramente es una instalación que se adosa a una fábrica de envases. Es completamente aparte, pero conectada por este ducto. A mí me interesó bastante este tema, primero porque, como dije, estuve involucrado en la implementación, en la evaluación y luego la operación de este tipo de plantas. Y lo tomé como tema central de mi tesis de posgrado en el magíster que completé en Inglaterra sobre análisis de riesgo. Entonces, como parte de esa tesis, tuve que relevar algunos datos
todos del año 2019, obviamente, cuando realicé ese estudio. En Latinoamérica, para esa fecha, habían 6 de este tipo de instalaciones, más otras 3 que estaban en estudio o que habían sido evaluadas en su minuto. Pero muchas instalaciones existían ya en Asia, en África, en Medio Oriente y principalmente en el sur de Europa. Y recalco el sur de Europa porque en la siguiente línea se puede apreciar que en el norte de Europa no es la misma situación. Y eso fue algo que me llamó poderosamente la atención. No había en el norte de Europa prácticamente instalaciones de recuperación de solventes asociadas a fábricas de envases flexibles. La verdad es que ellos preferían instalar otra alternativa, que era otro dispositivo que básicamente captura también los solventes, pero ahí son incinerados, son quemados, y básicamente se recupera energía térmica. Podemos apreciar, como dice ahí, que los beneficios son diferentes. El beneficio ambiental es menor, porque si bien se reducen las emisiones de CO2 al ambiente, la verdad es que estas emisiones son sustituidas por otras de los productos de la combustión del solvente. Y el beneficio económico también es menor. El solvente tiene que seguir siendo comprado y solo se ahorra parte del consumo de gas de la instalación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué elegir entonces esta alternativa? ¿Por qué en el norte de Europa prefieren esto? Siendo que en muchas otras áreas la opción preferida es la contraria, la recuperación de solventes. Cuando se instala una planta de recuperar los solventes, hay ciertos riesgos que son aumentados o incorporados y que no estaban presentes en la fábrica de envases original. Bueno, en primer lugar, la verdad es que aquí se someten solventes altamente inflamables a procesos a temperaturas elevadas, digamos. Hay como dije antes, una regeneración o desorción térmica de los filtros de carbono donde se captura el solvente. Hay una destilación de estos productos inflamables al vacío, entonces hay un riesgo de explosión e incendio bastante grande. Lo otro es que se limita la flexibilidad operativa, porque hay algunos solventes que habitualmente se usan en estos procesos de impresión y otros de la fábrica de envases, como por ejemplo la metiletilcetona, que son dañinos para el carbón activo. Estos solventes a veces se usan como alternativa al solvente normal, pero como es dañino, en el caso de instalar una planta de recuperación de solventes, ese solvente debe ser dejado de usar. Por lo tanto, operativamente uno se queda con una alternativa menos. El sistema de captura, para capturar, ¿no es cierto?, el solvente evaporado, si presenta alguna falla, podría alterar el balance de la descarga de los flujos desde las máquinas impresoras que lo liberan. Y eso podría resentir en la eficiencia, en el secado, en la producción, en el fondo de la fábrica de envases. La planta de recuperación y el sistema con que se conecta incorpora un montón de dispositivos, sensores de presión, etcétera, para regular y evitar que esto ocurra. Pero es una variable que se incorpora, que no está, como no es problemática en la fábrica de envases original sin el sistema de recuperación de solventes. Si bien el principal uso de solventes en la fábrica de envases es la impresión, también se usa en adhesivos. Hay muchos adhesivos que son envases solventes y estos se usan para pegar 1, 2 o 3 láminas de sustrato que forman después el envase flexible. Y ese adhesivo envase solvente, si el solvente no es suficientemente puro, va a tener un mal desempeño y va a afectar el producto final. Entonces, cualquier falla en la planta recuperadora puede implicar una falla en el producto final de la fábrica de envases. Se está incorporando además, como parte de la operación de este tipo de sistemas de recuperación, un montón de instrumentación nueva que no se usaba específicamente en el proceso original, que además debe ser calibrada y que los prestadores de servicios no están acá localmente y deben ser traídos de afuera. Y además se incorpora un montón de equipos que no son habituales en una fábrica de envases. Chillers de temperaturas bastante más bajas que la normal, torres de evaporación, deshidratadores, un sistema de manejo de nitrógeno criogénico, un lecho fluidizado donde está el carbón activado, este filtro, destilación, otras columnas, etc. Son todos elementos que en una fábrica de envases tradicionalmente no están y por lo tanto la gente que opera y que mantiene los equipos habituales de una planta de fábrica de envases no está acostumbrada a operar con este tipo de maquinaria y equipos en el fondo. Entonces, si vamos al gráfico que mostramos cuando expliqué lo que es la teoría de accidentes normales, este gráfico de acoplamiento versus complejidad, podemos ver que la fábrica de envases
sin un sistema de recuperación estaría en el cuadrante inferior izquierdo. Básicamente es un sistema desacoplado porque la forma de operar esta planta es con clústeres productivos. En el fondo, cada etapa de producción de un envase son varias máquinas en un solo clúster y el producto va pasando de un clúster a otro. Entonces, cualquier falla en una máquina no implica que esa falla se propague inmediatamente a otra etapa de producción. Es más, hay controles intermedios que evitan y que están diseñados para evitar la transmisión de cualquier falla de producto aguas abajo, en el fondo. Entonces es un proceso básicamente desacoplado. Y es lineal porque cualquier falla genera consecuencias que son bastante anticipables. O sea, uno puede, sabiendo cuál es la falla una instancia productiva, en cualquier etapa, uno puede anticipar qué es lo que va a ocurrir. Pero una vez que incluimos un sistema de recuperación de solventes, la verdad es que estamos desplazando la ubicación de esta instalación desde el cuadrante inferior izquierdo hacia el cuadrante superior derecho. Estamos tanto acoplando como aumentando la complejidad del sistema. Estamos acoplando porque cualquier falla en la planta recuperadora del sistema de captura, de manejo de flujo, en el fondo, puede afectar la producción y el funcionamiento de las máquinas del área productiva de la fábrica de envases. Y al revés también. Cualquier detención de máquina va a implicar una detención finalmente de la recuperadora solvente, al menos en la etapa de captura. También la restricción en cuanto a solventes, el no poder usar ciertos solventes que son dañinos para la recuperadora solvente, implica que no podemos usarlos en la fábrica de envases. Entonces estamos acoplando ambas instancias. Si cualquier falla tengamos en la planta recuperadora genera solvente de menor calidad o menor pureza, podemos afectar el desempeño de la producción en la fábrica de envases. Entonces estamos acoplando ambas instalaciones. Y la complejidad, bueno, estamos agregando un montón de equipos, instrumentación, sistemas redundantes, flujos cruzados, que hacen más complejo el sistema. Más sistemas, más equipos que pueden fallar y que pueden generar finalmente respuestas que no son tan anticipables como era originalmente el sistema sin la planta recuperadora. Resumiendo un poquito lo que dije recién, cuando instalamos una planta de recuperación de solventes estamos reduciendo los siguientes riesgos. El riesgo ambiental, porque estamos minimizando las emisiones, estamos dejando de usar materias primas que son derivadas del petróleo, por lo tanto son recursos no renovables. Desde el punto de vista económico, estamos aumentando la rentabilidad de la empresa, potencialmente, y aumentando su competitividad, porque en el fondo deja de depender de un insumo que es caro y podría eventualmente reducir su precio, en el fondo, porque está reduciendo sus costos. También riesgos logísticos, porque en el fondo este producto, los solventes son importados, no siempre están disponibles en todos los mercados. Ha habido situaciones de contingencia en las cuales el solvente no está disponible y hay que salir a comprar e importarlo de orígenes distintos. Pero a su vez tenemos otros riesgos que son aumentados o que son incorporados definitivamente. Por un lado están los riesgos de incendio y explosión en los temas de seguridad, por lo que ya he mencionado varias veces. Desde el punto de vista operacional, quitamos flexibilidad a la fábrica de envases porque hay ciertos solventes que no puede usar en el fondo. Y mantenimiento, tenemos equipos diferentes, nuevos, distintos, de naturaleza muy diferente a la que habitualmente la gente maneja en una fábrica de envases, que requieren además ser calibrados periódicamente, etc. Entonces, a modo de resumen, la incorporación de procesos puede modificar radicalmente los niveles de complejidad y acoplamiento de una instalación. Creo que esa es una conclusión general que es muy aplicable a muchos casos. En la evaluación de proyectos, en este caso instalar una recuperación de solvente, una planta recuperadora de solvente, pero puede ser cualquier otro, creo que es importante incluir análisis de las transacciones de riesgo que uno está asumiendo y comparar eso con la tolerancia al riesgo de la organización, en el sentido que aquí vimos, hay riesgos que estamos incorporando, otros riesgos que estamos reduciendo. En el norte de Europa, esa transacción de riesgo no es tolerada. En el sur de Europa sí lo es. Y lo mismo está ocurriendo acá en Latinoamérica. Ahora mi duda está si en Latinoamérica estamos viendo todos los riesgos que están asociados o no. Puede que la decisión sea la misma, pero es bueno mirar
estos puntos y considerar estos riesgos, cuáles estamos incorporando y cuáles estamos reduciendo. Y lo otro, que estas transacciones de riesgos pueden involucrar riesgos de muy distinta naturaleza, en el sentido, estamos como comparando peras con manzanas, estamos considerando riesgos ambientales, comparándolos con riesgos y económicos por un lado, con riesgos de seguridad, riesgos de operacionales, de flexibilidad, o sea, cosas muy distintas y que tienen que entrar en la misma balanza para finalmente tomar una opción y una decisión de ir o no con este proyecto en particular. Así que bueno, eso sería por este episodio. Espero que les haya interesado y seguimos con el siguiente donde vamos a avanzar con una nueva teoría de riesgos. Muchas gracias.